Gracias, profe. Habíamos hablado de las diferencias entre como para recordar un poquito en lo que hemos terminado la, la última, la última vez que estuvimos hablando sobre anemia, ya habíamos hablado un poquito, repasemos un poquitico todo esto, como para dejarlo claro. Habíamos clasificado las anemias en tres grandes volúmenes: microcíticas, normocíticas y macrocíticas, dependiendo del volumen, específicamente el volumen corpuscular medio. Luego las habíamos clasificado en la cantidad de hemoglobina que tiene cada uno de los eh, eritrocitos. Y entonces habíamos hablado de tanto de la hemoglobina corpuscular media como de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y habíamos hablado como de las cromías, porque esto es lo que le da el color a las células, en hipocrómica, normocrómica e hipercrómica. Y finalmente habíamos hablado del ancho de distribución eritrocitaria, dependiendo de la distribución del tamaño de las células de los eritrocitos puntualmente en una campana de Gauss, es decir, qué tan parecidos son todos, o sea, si esa campana es bien estrecha o qué tan diferentes son todos cuando la campana se hace más amplio. Esto es lo que habla del RDW, de la homogeneidad de las células o de la heterogeneidad de las células. Porque habíamos hablado de que las anemias, cuando son más homogéneas, estamos hablando de posiblemente más relacionados con enfermedad crónica, porque no es un trastorno específico en la producción de los eritrocitos. Digamos que no hay, cuando son todos muy similares, es porque la médula ósea así lo está generando, mientras que cuando son muy heterogéneos, es muy probablemente porque la médula ósea está tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero no tiene los sustratos. Entonces, heterogéneo siempre va a ser anemia por deficiencia de micronutrientes o deficiencias nutricionales, llámese una anemia ferropénica o deficiencia de vitamina B12 como una de las causas principales. ¿Listo? Y hablamos de los reticulocitos. Hicimos la cuenta pues de que se clasificaba específicamente cuando el IPR o el índice de producción reticulocitaria estaba por debajo de 2 en hipoproliferativa y por encima de 2 en hiperproliferativa. Y que esta cuenta la sacábamos específicamente de hacer dos cálculos. Uno, de corregir los reticulocitos con los con el hematocrito del paciente, y después esos reticulocitos corregidos con el factor de producción reticulocitaria. Entonces estos eran como los dos, las dos, digamos que el trámite que había que hacerla al recuento reticulocitario cuando se hace, pero de ahí la importancia de que siempre los reticulocitos se pidan con un hemograma. Y de ahí sacábamos los índices de producción reticulocitaria, que era con lo cual íbamos a definir si la anemia era regenerativa o regenerativa. Hicimos varios ejercicios y empezamos ya a hablar a cada una de las anemias. Entonces hablábamos de que la anemia era cuando había una disminución de la hemoglobina por debajo de, digamos que, de las desviaciones estándar indicada para cada uno de los sexos. En hombres y mujeres hay una diferencia por la pérdida normal o habitual en las mujeres durante la edad fértil, pero que en la edad adulta se pueden igualar, aunque no, digamos que no está establecido como tal el envejecimiento como una causa de anemia. Si hay muchos factores adicionales que en la edad adulta mayor puede generar ligeras anemias, tanto los trastornos alimentarios, las alteraciones absortivas en los pacientes por envejecimiento del tracto intestinal, o digamos que problemas en la alimentación, son como los factores importantes. Y en los niños también es muy frecuente por deficiencia de hierro, por malas alimentaciones en unos pacientes que habitualmente tienen unos altos requerimientos por su fase de crecimiento. Entonces, lo primero era evaluar primero, descartar que la anemia no fuera ferropénica, y hablamos específicamente de los depósitos de hierro y de la necesidad inicialmente de pedir ferritina como digamos que como un indicador inicial. ¿Listo? Y después hablamos un poquito sobre evaluar los casos, digamos que pudieran ser dudosos referente a la deficiencia de hierro como tal. Entonces, podíamos pedir específicamente
saturación de transferrina, evaluar también otros factores adicionales que se pueden llegar a presentar en la deficiencia de hierro, que es la trombocitosis reactiva por las vías originales en las que se producen cada una, que es lo que vamos a ver en la próxima clase cuando nos hable un poquito sobre digamos que las características de cada grupo celular y cuáles son, digamos que su vida media y todas las características en su producción. Es importante que la persona que vaya a exponer esto nos explique un poquito cómo es toda esa producción de, de los componentes hemáticos en la médula ósea. Entonces hablamos que la principal causa de anemia ferropénica es el sangrado crónico, sea evidente o no sea evidente en un paciente. Habitualmente el sangrado crónico, digamos que entre más crónico es menos evidente, pero en un paciente de pronto con un sangrado agudo, de manera inmediata ustedes pueden no evidenciar una anemia ferropénica, pero después de que el paciente, digamos que es tratado por su sangrado o un politraumatismo, la causa que haya generado ese sangrado agudo, después de que el paciente se hemodiluya, pues vamos a encontrar esas anemias que posteriormente pasan a ser, inicialmente pueden ser normocíticas, normocrómicas y más tardíamente cuando ya se presente la deficiencia de hierro, que habíamos hablado también un poco de que el hierro es un metal que se recicla constantemente por su alto requerimientos en el organismo y que entonces ante cualquier pérdida pues va a haber una deficiencia rápida en el organismo. Otras causas eran la desnutrición, puede ser específicamente por trastornos alimentarios en un paciente en nuestro país, pues que es la falta de fuentes de hierro, principalmente procedentes de proteína de origen animal, pues es una causa frecuente de desnutrición o trastornos malabsortivos en pacientes con gastrectomías por antecedentes quirúrgicos o pacientes que han sido sometidos a cirugías bariátricas, bypass gástrico. Esos pacientes pueden tener trastornos por deficiencia de hierro. Y que habíamos hablado que se presentaban, la deficiencia de hierro habitualmente tenía otros síntomas, como puede ser la queilosis o la pica, y que íbamos a encontrar microcitosis, hipocromía, y que tratábamos específicamente con reposición de hierro. Si encontramos una ferritina normal, que era lo primero que nos iba a orientar a que sí es probable, si el paciente no tiene una deficiencia de hierro, porque la ferritina se encuentra normal, pues íbamos a evaluar si es un trastorno persistente. Entonces, en todos los pacientes, lo ideal es que cuando ustedes tengan un paciente con un síndrome anémico crónico o un síndrome anémico que no tenga el tiempo de evolución y que no sea específicamente de origen ferropénico, evaluar cuánto tiempo lleva de evolución con hemogramas previos. Entonces, si el paciente tiene digamos que una anemia microcítica de nuevo, uno podría pensar en que sea un trastorno adquirido reciente, pero si no, podría uno pensar que el paciente tenga un curso con un cuadro crónico y muchas de esas causas pueden ser pacientes con talasemia. Recuerden que los pacientes afrodescendientes son pacientes que tienen más riesgo de trastornos hemáticos en nuestra población. Por eso en nuestro ambiente es más frecuente tener anemia de células falciformes o tener pacientes con talasemias, tanto con rasgos como con cuadros clínicos de talasemia. Para las talasemias o cuando sospechemos talasemias, pues lo que debemos hacer es una electroforesis de hemoglobina y hablamos de los diferentes tipos de talasemias, tanto de la beta como de la alfa, y que cada uno va a tener unos volúmenes diferentes y que van a tener, digamos que un grado de compromiso diferente. Esto va a ser dependiente de si el paciente tiene un rasgo o si tiene una enfermedad, digamos que homocigota establecida como tal. Hablábamos entonces también de otras causas relacionadas a microcitosis y en algunos pacientes pueden estar relacionados con anemias relacionadas con inflamación. Entonces, la anemia de enfermedades crónicas puede ser tanto normocítica como microcítica. En algunos pacientes inicialmente puede ser normocítica y después evolucionar a microcitosis, tanto dependiendo de si hay un consumo de hierro por un proceso inflamatorio crónico o si hay un desgaste de la médula ósea con alteraciones en la síntesis del grupo M como tal. Cuando hablábamos de la anemia normocítica, habíamos hablado de clasificarlo en si eran causas tratables o eran ya cuadros crónicos que no tenían un tratamiento como tal. Entonces, dentro de esas, las causas tratables podía ser nutricional en sus fases iniciales, pero también podíamos hablar de que podía estar relacionado con insuficiencia renal, habíamos hablado que era
una enfermedad renal en estadio habitualmente 3B4, es donde más marcado se hace. Obviamente en el estadio 5 las anemias son mucho más severas, pero los pacientes en estadio 5 ya se encuentran habitualmente en reposición con eritropoyetina. Y las anemias hemolíticas como otra causa posible de una anemia crónica normocítica. Que pueden llegar a ser normocíticas estaba el hierro y los folatos como causas principales de anemia, pero la deficiencia de hierro varía o cursa o evoluciona hacia una anemia microcítica, mientras que la deficiencia de folatos o B12 evoluciona o cursa más hacia la macrocitosis. Entonces, pero de todos modos, en un paciente con una anemia normo, siempre hay que pedirle niveles de micronutrientes como una de las, para descartar o establecer, o digamos que para ya dejar esos diagnósticos diferenciales descartados. Hablábamos de lo de la insuficiencia renal crónica, que va a depender de los niveles de creatinina y de la deficiencia y del grado de componente de compromiso del paciente desde el punto de vista de su insuficiencia renal, y que el manejo básicamente es con reposición de eritropoyetina, que se puede hacer de acuerdo a la respuesta del paciente. Habitualmente son dosis interdiarias, unas 3 dosis a la semana, son más que suficientes para que el paciente, digamos, que mantenga una hemoglobina dentro de rangos de normalidad. Y la otra causa, aparte de la insuficiencia renal, la deficiencia de micronutrientes, es la anemia hemolítica. Entonces, habíamos hablado de la posibilidad de que el paciente tuviera anemia de células falciformes, la deficiencia de 6-glucosa fosfato deshidrogenasa, la presencia de tóxicos como una causa de anemia hemolítica, y el ACID, que es un proceso netamente inflamatorio que lleva a la destrucción de los eritrocitos. Y la importancia de clasificarlos entre una lesión intravascular o una lesión extravascular. Entonces habíamos clasificado los diferentes grupos, que las intravasculares estaban asociados principalmente digamos que íbamos a encontrar en la intravascular presencia de hemoglobinemia, de hemoglobinuria y hemosideruria, mientras que en las causas extravasculares habitualmente no vamos a encontrar ese tipo de alteración. Y hablamos un poquito sobre la anemia hemolítica autoinmune desde el punto de vista de la prueba de Coombs. Para la prueba de Coombs habíamos hablado que era la presencia de anticuerpos en el paciente, en las células de los pacientes, cuando se presenta digamos que el detectar estos anticuerpos sobre la superficie del eritrocito es lo que se considera como una prueba de Coombs directa. Pero cuando el paciente no tiene los anticuerpos sobre el eritrocito, sino que los tiene como los complejos circulantes, se considera como una prueba de Coombs indirecta positiva, y esto puede estar relacionado especialmente con dos causas. Una, con digamos que una incompatibilidad RH entre la madre y el feto presentes en las enfermedades digamos que la incompatibilidad de RH que se presenta durante el embarazo cuando una madre es RH negativo con un feto RH positivo. Esto es especialmente, pues específicamente cuando el padre es RH positivo, o cuando la paciente de pronto haya sido transfundida con un tipo errado de sangre, que realmente pues es un cuadro, es una situación más bien excepcional. Mm, la, la presencia de los anticuerpos circulantes en sangre en la mujer durante el embarazo, es decir, la prueba de Coombs indirecta positiva, puede ser un indicador de que vaya a sufrir una lisis eritrocitaria a nivel del feto, y este pueda llegar a tener una incompatibilidad de RH y a generarse un hidrops fetal, que habitualmente produce destrucción de todas las células eritrocíticas en el feto, y pues lleve finalmente a su pérdida. Luego digamos que de buscar las anemias normocíticas que no están asociadas con deficiencia nutricional y insuficiencia renal o hemólisis, podríamos considerar otras causas, digamos que de enfermedad, anemia normocítica asociada a enfermedades crónicas o a una afectación primaria de la médula ósea.
Dentro de las otras causas, digamos que enfermedades crónicas que se pueden llegar a presentar, tenemos enfermedades inmunorreumatológicas o en pacientes que tengan específicamente alteraciones de la médula ósea con aplasias medulares. En este tipo de pacientes, digamos que lo que debemos hacer es tratar de buscar diagnósticos diferenciales, tanto infecciosos, inmunorreumatológicos, las alteraciones medulares. En este tipo de pacientes eran los que ya habíamos hablado de que podía llegar a ser necesario la toma de una biopsia de médula ósea, que no es un examen que se pida de entrada. Es decir, cuando ustedes tienen un paciente con anemia, miren todo lo que tiene que haberse transcurrido, haber clasificado muy bien la anemia antes de llegar a determinar la necesidad de una biopsia de médula ósea. Entonces, la anemia de enfermedades crónicas que sean normocítica o normocrómica, básicamente está relacionado con alteraciones que produzcan procesos inflamatorios crónicos o que consuman eh, micronutrientes o que produzcan lisis eritrocitaria o que puedan producir citoquinas que estén bloqueando la eritropoyesis o que estén generando deficiencia de eritropoyetina. Dentro de eso, lo que les mencionaba, diabetes puede estar relacionado, sobre todo diabetes en estadios avanzados, enfermedades del tejido conectivo, llámese lupus, en pacientes con artritis reumatoidea, con enfermedades autoinmunes de cualquier tipo. Muchas de estas afectan las células hemáticas y generan este tipo de alteraciones, pues anemias normocíticas. En infecciones crónicas, por ejemplo, en el VIH, en pacientes con TBC o afectaciones, digamos, sistémicas por tiempos prolongados, enfermedades virales, citomegalovirus, Epstein-Barr, o en pacientes con etiologías neoplásicas. Las neoplasias no tienen que ser específicamente neoplasias de la médula ósea, es decir, no tienen que estar relacionados con una leucemia o con un linfoma, sino que puede ser de cualquier otro tipo de neoplasia que habitualmente pueden llegar a producir este tipo de anemias como síndromes paraneoplásicos asociados a una patología de otro órgano. Podemos encontrar básicamente niveles bajos de hierro sérico y una disminución en la saturación de transferrina. Este es un marcador, por ejemplo, importante, que haya una disminución en la saturación de transferrina en un paciente con una anemia crónica nos puede estar mostrando sobre todo la presencia de una enfermedad crónica que está afectando esa capacidad de adherencia a las proteínas del hierro y luego que va a generar finalmente o va a desencadenar finalmente la presencia de la anemia. Digamos que la determinación de la ferritina sérica es la única prueba no invasiva que permite diferenciar la anemia ferropénica de la anemia de enfermedades crónicas. Porque si el paciente tiene ferritina normal, es una forma de descartar que el paciente tenga una anemia ferropénica como tal. Ya ustedes pueden entrar a evaluarlo con la presencia de alteraciones en la saturación de transferrina o de ferritina. Pero hemos hablado, por ejemplo, en pacientes con COVID que se pueden presentar, digamos que habían sido marcadores que hemos utilizado para evaluar la gravedad del cuadro clínico en estos pacientes. Son signos indicadores de gravedad de la enfermedad. Luego habíamos pasado a hablar un poquito de anemias macrocíticas. Entonces, dentro de la anemia macrocítica, la megaloblástica es la más común. Está relacionada específicamente con deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico en algunos síndromes mielodisplásicos. O sea, macrocitosis uno encuentra en dos tipos de pacientes. O tiene deficiencia de micronutrientes, ácido fólico, vitamina B12, o puede tener un proceso mielodisplásico, es decir, o un mieloma o una leucemia como tal, como etiología de esa macrocitosis asociada. Entonces es importante evaluar en ese tipo de pacientes algunos otros tipos de enfermedades que puedan llegar a hacer que se produzcan macrocitosis secundaria. Dentro de eso, el consumo de alcohol es de alta frecuencia en nuestro entorno, pero hay otras enfermedades como hipotiroidismos, mieloma, hepatopatías o anemias aplásicas que pueden estar correlacionadas con la presencia de anemia de volúmenes elevados. Lo primero era evaluar que no hubiera fármacos que produjeran macrocitosis. Dentro de estos importantes,
Entonces, fármacos que producen macrocitosis, hidroxiuria, metotrexate, que se utilizan en la hidroxiuria, la hemos visto sobre todo en pacientes con anemias de células falciformes. Para eso a estos pacientes también les reponemos con ácido fólico. El metotrexate, que lo utilizamos en pacientes con artritis reumatoidea. El trimethoprim sulfa, que es un antibiótico de frecuente utilización tanto en pacientes con trastornos urinarios como gastrointestinales, incluso a veces se utilizan neumonías, pero pues ha entrado precisamente en desuso por el grado de toxicidad tanto hemático como que puede presentarse a nivel hepático o las reacciones, digamos que alérgicas. Y sidobudina como un antirretroviral o 5-fluoracilo como un digamos que un eh, medicamento para el cáncer. Después de descartar esas causas iniciales en ese paciente, como que al hacer una historia clínica completa donde descartamos que haya sido expuesto a alguna de estas sustancias, pues lo que medimos básicamente son niveles de vitamina B2 y de folato. Ojo que el folato puede variar frecuentemente en los niveles, digamos que séricos por la dieta. Entonces, muchas veces lo que pedimos es ácido fólico eritrocitario, que es mucho más efectivo. Ese sí no varía. Entonces el folato puede variar, tiene una alta variabilidad, entonces no digamos que no es un marcador solicitado con frecuencia, sino que lo pedimos habitualmente eritrocitario. Y medir niveles de vitamina B12 es una forma importante para, digamos que, porque la vitamina B12 tiene una capacidad grande de almacenamiento en el organismo, pero tiene también dificultades porque necesita un proceso más complejo para su absorción, requiere de factor intrínseco. Entonces, una de las causas puede ser alteraciones gastrointestinales que generen deficiencia de factor intrínseco para la absorción de vitamina B12 y por eso, pues utilizamos habitualmente, digamos que evaluar ese tipo de aspectos en pacientes que tengan deficiencia de vitamina B12. Adicionalmente, puede haber también dietas bajas en vitamina B12, pero por lo que les mencionaba que tiene una alta capacidad de almacenamiento, no son cuadros que se presentan rápidamente, sino que son cuadros que se presentan más relacionados con la cronicidad de la deficiencia alimentaria en el paciente. Bueno, en pacientes que, bueno, es importante tener en cuenta que la deficiencia de vitamina B12 no produce solamente em, mm, anemia como tal, sino que hay otro tipo de cambios, sobre todo de tipo neurológico, en pacientes con deficiencia de vitamina B12. Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, en pacientes con trastornos crónicos por deficiencia de vitamina B12, ya sea por procesos absortivos o nutricionales, pueden debutar más que con anemia o concomitantemente con la anemia, con trastornos neuropáticos periféricos. Pueden presentar eh, pueden presentar paresias, pueden presentar parestesias o pueden presentar no solamente afectación periférica, sino también central. Algunos pacientes debutar con síndromes demenciales, es decir, trastornos cognitivos, y esos trastornos estarse correlacionando específicamente con, con una deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 es una de las causas de anemia reversible en el adulto mayor. Bueno, como les mencioné, para la absorción de la vitamina B12 es necesario el factor intrínseco. Entonces, en algunos entornos utilizamos el test de Schilling, que lo que evalúa básicamente es la deficiencia de la absorción de vitamina B12, relacionado específicamente con deficiencia del factor intrínseco. Entonces, lo que se hacía era que se administraba vitamina B12 con radioisótopos marcada y se le daba primero al paciente, se medía luego en sangre y luego se le daba junto con una dosis de factor intrínseco y nuevamente se medía en sangre. Si después de ser administrada con el factor intrínseco, el paciente lo tenía a nivel sérico o a nivel urinario, pues estábamos hablando de que es específicamente relacionado con una deficiencia de factor intrínseco que se presenta en gastritis atróficas o en pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica o porque por tumores le han realizado gastrectomías. Recuerden que el factor intrínseco se produce a nivel
mucosa del fondo gástrico. Entonces, esas pueden ser causas. Cualquier procedimiento que genere una resección de parte del estómago, esta puede disminuir los niveles del factor intrínseco y disminuir la absorción de vitamina B12. Otra causa, pues también puede ser trastornos intestinales como el escrude celíaco o el escrude tropical, o trastornos ya más a nivel intestinal que puedan a nivel de duodeno o de ilion o de yeyuno, pues producir alteraciones en la absorción de la vitamina B12. ¿Listo? Cuando descartamos que el paciente tenga una macrocitosis relacionado con, que no está relacionado ni con tóxicos o fármacos y que no está relacionado con deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, pues lo que lo que el paso como a seguir es clasificarla en si era macrocitosis leve entre 100 y 110 o marcada cuando era por encima de 110. La macrocitosis marcada pues se indica en ese tipo de pacientes hacer una biopsia de médula ósea porque es un indicador o digamos que específicamente se presenta en pacientes que tengan sin trastornos mielodisplásicos, es decir, en, mm, en trastornos como aplasias medulares o leucemias como tal. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia de médula ósea? Policromasia o morfologías alteradas de las células, pues, de la médula ósea, todas las células que se forman previamente a la producción eritrocitaria pueden tener formas anormales, habitualmente ya van a presentar volúmenes elevados. Y pasábamos por último ya a hablar de las anemias hemolíticas, que es básicamente lo que vamos a evaluar, es que vamos a encontrar eh, signos clínicos de mayor destrucción eritrocitaria. Entonces, ¿qué vamos a encontrar habitualmente en estos pacientes? Una hiperbilirrubinemia por la destrucción eritrocitaria, que va a ser una hiperbilirrubinemia indirecta, ¿no? Basado básicamente, recuerden que habíamos hablado de que en abdomen hablamos de que la hiperbilirrubinemia directa era mucho más correlacionada con trastornos asociados a procesos obstructivos de la vía biliar. Aquí vamos a encontrar más hiperbilirrubinemias indirectas relacionado más con la destrucción prematura de eritrocitos por ese catabolismo eritrocitario. Y vamos a encontrar una lactato deshidrogenasa elevada con una disminución de la aptoglobina, ¿no? Que es proteína sérica libre de la hemoglobina en el sangre. Y los signos regenerativos de la médula ósea, es decir, que estos como hay un incremento de la destrucción, vamos a evidenciar también que va a haber un incremento en la producción. Y este incremento en la producción pues va a producir que sean expulsados formas inmaduras de manera más temprana y aquí es donde vamos a ver anemias regenerativas. Por ende, incremento en la producción de reticulocitos. En cuanto a las anemias por trastornos primarios de la médula ósea, entonces podemos encontrar que puede haber un frotis de sangre periférica alterado, podemos encontrar hipocelularidad. Es probable que podemos encontrar no solamente anemia, sino que podamos encontrar otros, eh, digamos que otras líneas celulares afectadas. Podemos encontrar trombocitopenias o podemos encontrar leucopenias. Pancitopenias pueden ser una de las causas asociadas a la presencia no solamente de la afectación de eritrocitos, sino que todas las otros grupos celulares se afecten. Es importante también encontrar, sobre todo, neutrófilos hiposegmentados o podemos encontrar una monocitosis asociada, sobre todo a la presencia de síndromes mielodisplásicos. Y como hay una alteración medular específica en su producción, pueden haber un RDW muy aumentado relacionado con que no va a haber una capacidad de la médula de producir eritrocitos de manera uniforme, sino que va a producir, recuerden que lo que vimos, hay una las anemias de volúmenes elevados, cuando hay un incremento severo, que es anemias con volúmenes por encima de 110, está más relacionado con síndromes mielodisplásicos. Entonces el RDW también se va a ver muy aumentado.
Vamos a encontrar también mieloma múltiple en mieloma múltiple, en metástasis a médula ósea o en lesiones primarias de médula ósea o en tumores que hagan metástasis a hueso. En mieloma múltiple se puede observar una formación muy específica que se llama la formación de Rulux, que es básicamente la que se conoce como una formación en pila de monedas. Cuando hace uno el extendido, va a encontrar que las células se apilan como unas monedas, entonces se ven como una organización específica del grupo celular. Y los reticulocitos, si es relacionado con una aplasia medular, pues van a estar específicamente bajos relacionado con anemia aplásica. Entonces, si es más una leucemia, los reticulocitos pueden estar aumentados. Y si es más una aplasia, que la aplasia es una pérdida o digamos que muerte de la médula ósea asociado principalmente a cambios fibróticos en la médula ósea, esto va a generar caída también de los reticulocitos, porque la anemia plástica es una anemia hipoproliferativa. ¿Cómo se diagnostica la anemia plástica? Pues básicamente con la biopsia de médula ósea, que nos va a mostrar una hipocelularidad a nivel de la médula ósea con cambios más por fibroblastos y otro tipo de compromisos. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que cuando ustedes vayan a estudiar a un paciente con anemia, independientemente de la causa, todos los estudios de la anemia se deben hacer previo a cualquier transfusión sanguínea. Porque cuando usted le pone sangre, digamos que exógena al paciente, todos los parámetros se van a alterar, ¿no? Obviamente es una medida en algunos pacientes con anemias severas, pero debe hacerse todos los estudios previo a la transfusión del paciente, porque si no, ya usted no va a estudiar la sangre del paciente, sino una mezcla entre la sangre del paciente y eh, la sangre transfundida. Y finalmente, tener en cuenta que en la medida de lo posible, si el paciente tiene un trastorno de curso crónico o recientemente diagnosticado, la importancia de poder contar con estudios previos para poder tomar decisiones. Bueno, esto era lo que vamos a hablar puntualmente sobre anemias. Y creo que les mandé algunos hemogramas al, al WhatsApp. Espérate a ver si yo puedo por aquí. Bueno, Pues, profe, la verdad yo no la revisé a fondo, pues porque pues con lo que vamos a exponer el sábado y pues con lo de la clase de hoy, pues bueno, miremos este primer hemograma. ¿Qué ven en este hemograma? El que les acabo de enviar al WhatsApp. ¿Qué ve, Isabela? Bueno, si no es Isabela, cualquiera, pero alguien dígame algo del hemograma. Profe, la hemoglobina y el hematocrito lo tienen sobre el rango, ya un poquito pasado. Ah, no, sí los tenía pasados porque es una mujer. Estaban mayor a 12, la hemoglobina mayor a 12 y el hematocrito mayor al 36%.
Bueno, ¿qué opinan de la glucosa en 84? Es una mujer de 81 años, femenino. ¿Eso está normal? ¿No está normal? ¿No? Profe, pero pues eso también dependería también, pues si fue en ayuno o... Ok, digamos que habitualmente estos laboratorios se solicitan en ayunas. Digamos que es una glicemia en ayunas. 84 es un valor. Con diabetes. 84 es diabetes como un valor en ayunas. Pues depende, Sí, señor. ¿Sí? ¿Quién opina algo diferente? Isabela. Yo creo que si es en ayunas es normal. Ok, 84 es una glicemia normal en ayunas. Lo habitualmente es que esté por debajo de 100. Algunos laboratorios hablan de 110, pero las últimas guías hablan más de por debajo de 100 como una glicemia normal. ¿Listo? Eso está normal. La creatinina es de 0.95. ¿Cómo está esa creatinina? Pues, profe, están en un rango normales, ¿no? Va de 0,513. Ok, va de 0,513, pero más importante que tener el valor absoluto de creatinina, a mí me gustaría saber qué. La tasa de filtración glomerular sería lo que realmente para mí sería importante en este paciente. Entonces, utilicemos alguna de las fórmulas. Digamos que este paciente pesa 60 kilos y ¿qué tasa de filtración glomerular tendría? Es una mujer afrodescendiente. ¿Cuánto les dio, muchachos? Profe, pues no sé si a mí me dio bien, pero Ok. tengo 72.61. ¿Por qué fórmula? Eh, ay, no sé, la encontré por acá en internet. 72.61 seguramente lo hiciste con MDRD. Sí, sí, esa. Sí, esa por MDRD. Pero si utilizamos de pronto una de las, pues a mí utilicemos me la de dio Cross-Tau. 41.79.
41.79 da con Crocop-Gaul. La hizo con Crocop, ¿cierto? Sí, profe. Ok. ¿Qué estadio es 41.69? ¿Sería estadio 3, profe? ¿3 qué? 3B. 3B, exactamente. Es una paciente de 81 años con una enfermedad renal crónica en estadio 3B. Pero si lo hubiéramos hecho con seca de EPI, nos hubiera dado una tasa diferente. Con seca de EPI nos dio 60, por lo que es afrodescendiente, 81.95. Dio, espérate, 81. Da 65.0 con seca de EPI. Si ven la diferencia entre la una y la otra, por eso les hablaba que siempre es importante tener en cuenta algunos factores puntuales porque nos puede dar una alta variabilidad. Entonces ahí es donde uno evalúa, ¿será que el paciente tiene 60 kilos realmente de masa magra o será que son 60 kilos relacionados más con que esté edematizada de pronto y eso incremente el peso? O si es una paciente que realmente son 60 kilos solamente de grasa y sea una paciente con digamos, un desacondicionamiento. Esos son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar en cuenta las fórmulas diferentes. Entonces, aquí estamos hablando sobre todo porque la fórmula de Crocop-Gaul asume un porcentaje de ese peso como masa muscular y de ahí es de donde hace el cálculo. Mientras que el CKDEPI tiene en cuenta la raza más para tener en cuenta como un factor asociado a la cantidad de músculo que tenga el paciente junto con la edad. Por eso puede dar un poquito diferente, pero entonces hablemos con tasa de filtración de, de seca de Crocop-Gaul. Estamos hablando de una tasa de 45.1, fue 40.1, ¿fue que nos dio? 41.7. 41.7 creo que fue, Ajá. que es 3B. Ahora hablemos un poquito del hemograma. ¿Qué Profe, ven en el hemograma? Sí, no, la que tú decías que incluía lo de la raza era la MDRD4. MDRD. Ah, ok. MD y CKD-EPI también tiene en cuenta la raza. Es que acá la fórmula aparece como 186 por creatinina en sangre, o bueno, aparece entre paréntesis SCR menos 1.1554 por edad. Pero entonces ahí cuando dice 186 por la creatinina en sangre, uno, ¿qué colocaría ahí? ¿Cómo? Pues voy a mandar como el screenshot al grupo, profe. Es que la fórmula no la entiendo muy bien, pues la acabo de mandar por este grupo. Pues a ver si me la aclaras. Esa que mandé por el grupo, profe. Vamos a ver. Claro, lo que pasa es que digamos que esta tiene formas de calcularse diferente. O sea, la raza negra tiene un factor de multiplicación diferente. ¿Me hago entender? O sea, comparado con la de Crocop-Gaul. Este Clarence es MDRD4, que es como una de las que se utiliza. Hay otras que utilizan un poquito más, algunas hablan más de logaritmos relacionados como con la... Por eso es que es preferible en este tipo de pacientes, con este tipo de fórmulas, es mejor utilizar calculadoras específicas, ya sea a través de una página que te la ofrezca o a través de una aplicación que te la calcule de una vez, ¿no? Tú le incluyes los datos. La que es más sencilla para uno sacar la cuenta es Crocop-Gaul, porque estas otras tienen factores específicos que pueden variar dependiendo como la versión que tengamos de la fórmula. Ok, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces hablemos un poquito del hemograma.
Entonces, miren cómo varía. Entonces, es importante tener en cuenta, primero es una mujer adulta mayor, de raza negra, que no es diabética, o que si es diabética está controlada y que tiene una enfermedad renal crónica en estadio 3B. Ahora hablemos un poquito del hemograma. ¿Quién se anima a decir algo de ese hemograma? María Alejandra, Sí, profe. ¿qué opina del hemograma? No, pues apenas lo estoy revisando. Ok, ¿quién se anima? Pero para decir, o sea, algún valor anormal, profe. No, pues describan qué es lo que ven. Pues yo estaba mirando, por ejemplo, a nivel de hematocrito, como ha dicho mi compañero Douglas, también está bien, 41,7 tiene la paciente. Entonces, traten de leerlo en orden. Son los tres grupos principales de células que vamos a leer. Ok, Entonces, profe. primero los leucocitos. Cuando ya veamos las charlas que vamos, las expresiones del sábado, se van a dar cuenta un poquito de los rangos de leucocitos, pero esos leucocitos están dentro del rango normal. Es lo primero que ustedes van a tener. Después los leucocitos se subdividen en varios grupos celulares. Entonces los leucocitos son todas las células blancas, están clasificadas en linfocitos, en neutrófilos, en eosinófilos, en basófilos y en monocitos. Recuerdan que, por ejemplo, hablamos hace un rato que las leucemias tienen una gran monocitosis. Entonces, habitualmente, por ejemplo, en esos pacientes tienen unas leucocitosis muy severas y con monocitos del 80-90%. Mientras que aquí los monocitos son solamente el 6-7% que es normal. Entonces, hablemos un poquito de la hemoglobina y hematocrito, que es lo que más, digamos que de lo que más hemos hablado. La hemoglobina, ¿cómo está? Pues yo diría que normal, profe, pues los valores Ok. normales pueden ir de 13 a Es 16. una hemoglobina que está en rangos normales. ¿Tiene anemia el paciente? ¿No, profe? Pues no, no tiene anemia. Y el hematocrito está dentro de volúmenes normales. El hematocrito está dentro de rangos también normales. Ahora miremos el volumen corpuscular medio. ¿Cómo está ese volumen corpuscular medio? Está normocítico, profe. Es normocítico, es un hemograma normocítico, ¿no? Y la cromía, ¿cómo está? Que es la hemoglobina corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Normocrómico, muy bien. Entonces, si ustedes tuvieran ese paciente pero con una hemoglobina de 9, estarían frente a qué tipo de anemia. Una hemoglobina de 9. Sí, si tuviéramos una hemoglobina de 9, entonces ahí ya diríamos el paciente tiene una anemia, porque ya tiene la hemoglobina baja. Estamos haciendo de cuenta que este hemograma tiene una hemoglobina de 9. ¿Cómo sería esa anemia? ¿Cómo la clasificarían? Pues por el volumen, la Ajá, concentración de la hemoglobina, sí, el ancho de distribución eritrocitaria y el recuento de exactamente. esos reticulocitos. Ok. Aquí no tenemos reticulocitos porque, como les dije, los reticulocitos se deben pedir aparte. No se el hemograma no les va a mostrar a ustedes reticulocitos. Pero si ustedes tuvieran una anemia de este tipo, en este paciente, una hemoglobina de 9, ¿cómo serían los apellidos de esa anemia?
Bueno, no sé si no me he hecho entender. Entonces, tenemos este hemograma, pero la hemoglobina no está en 13, sino que está en 9. Y seguramente el hematocrito estaría más o menos en 27. Si tuviera, entonces ahí tendría el paciente una anemia porque tiene la hemoglobina 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal. Luego, ¿cómo sería esa anemia? Una anemia normocítica porque tiene un volumen corpuscular medio normal. Una anemia normocrómica porque tiene una hemoglobina corpuscular media normal. Y tiene una anemia normocítica, normocrómica homogénea, porque el ancho de distribución eritrocitaria está en rangos de normalidad. ¿Listo? Y por último, podríamos mirar el recuento de plaquetas. ¿Cómo están esas plaquetas? Son 256.000 plaquetas. Pues, profe, si eso pues está como, o sea, si eso lo multiplicamos o sea, porque los valores normales van de 150.000 a 400, pero pues si en este caso, Ajá. digamos de que si se está tomando solo las tres primeras cifras, estaría normal, no sé si, porque ese ya estaría demasiado disminuido, pues, literal, ¿Qué casi nada. cosa? O sea, que los valores normales van de 150.000 a 400.000. Sino que pues que como pues nos presentan con los tres ceros al final y pues acá solo se Ah, dice. claro, no, sí, Entonces, ahí se está hablando en miles de células, ok, ¿no? entonces ya Pasa lo ahí, mismo que con los leucocitos. Ahí los leucocitos son 5.750. ¿Listo? entonces No estaría son normal. 5.65, ahí se está hablando de miles. Ok, pues, entonces sí estaría normal. Ok, está normal. Este es un hemograma, entonces, por lo demás, normal. ¿Pero qué quería que miráramos en este hemograma? Básicamente que ustedes tengan la capacidad de saber cómo lo van a leer. Entonces, buscan cada uno de los ítems y los van desglosando. ¿Cómo está la hemoglobina? ¿Cómo está el hematocrito? ¿Cómo están los volúmenes? ¿Cómo está el ancho de distribución eritrocitaria? ¿Cómo está la concentración de hemoglobina? Y con eso le van poniendo los apellidos a las anemias. ¿Listo? Listo, Échenle profe. una mirada a los otros hemogramas, a los otros exámenes. Y se van a encontrar que van a ir a ver otros pacientes que tienen otros datos adicionales a lo que ya les envié. No hay solo hemogramas. Hay algunas pruebas de función hepática, hay unas pruebas de función renal. A las pruebas de función renal, pues búsquenle eh, cuáles son las tasas de filtración. ¿Por qué? Porque si ustedes van a tener, porque de pronto por ahí hay una anemia con volúmenes normales, y entonces ya hablamos de que por anemia de volúmenes normales puede ser por la falla renal. Entonces es importante saber la falla renal, si hay falla o no hay falla renal. ¿Listo? Echen una mirada a esos exámenes y los seguimos analizando el sábado, porque de esto va a tratar el examen. En el examen ustedes les van a poner cuadros clínicos con exámenes como estos y ustedes tienen que correlacionar lo que tiene el paciente con lo que encuentran en los exámenes y con eso emitir un diagnóstico que va a ser la respuesta del examen. ¿Listo? Porque mira, quiero que trabajemos un poquito más en ese tema porque en los quizzes, cuando la pregunta es simple, les va muy bien, pero cuando son casos clínicos, se tienden a enredar. Entonces es importante aprender a, digamos que desglosar los casos clínicos. Y lo vamos a seguir trabajando así para darnos cuenta un poquito de cómo desglosamos la información que nos dan para poder emitir un diagnóstico. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos el sábado, muchachos. Bueno, espera, antes de que se vayan. Yo estoy pendiente, voy a hablar con el doctor Garibaldi específicamente para determinar cuáles van a ser los lineamientos referente a los sitios de práctica, que eso es lo único que hace falta. Si ustedes ya todos hicieron el ajuste, ustedes hicieron el consentimiento informado y lo entregaron.
Pues, profe, era lo que yo le decía por el chat de que nosotros firmamos, bueno, en mi caso yo firmé eso y pues en el último lugar que decía lugar de consentimiento no sabía si tocaba colocar a dónde íbamos a ir a hacer las prácticas o a qué se refería. Entonces nosotros lo Ok. pidieron subir con la RL que ya también está en riesgo 3 para el doctor Héctor León, que es el que está coordinando las prácticas. Ok, entonces déjeme, yo hablo con el doctor Garibaldi y determinamos cómo va a ser el trámite, porque es que hay dos cosas importantes que van a ser los horarios que podemos manejar en los hospitales, porque no todos los hospitales van a permitir el ingreso a las mismas horas y no todos los hospitales van a permitir el ingreso de una cantidad de estudiantes específica. Entonces miramos a ver si hay que dividirnos en grupos o hay que dividirnos por horarios o si pueden trabajar de pronto todos pero con diferentes pacientes. Eh, Voy a hablar eso con el doctor Garibaldi específicamente para determinar. Igual no sé qué les dijeron algo sobre los equipos de protección personal. ¿Ustedes los deben de llevar? Pues en teoría sí, aunque en el comunicado que había la universidad decía que la aseguradora o bueno, algo así nos iba a dar los implementos, pero pues obviamente yo creo que eso no va a pasar nunca. Pues vamos a ver. Entonces, bueno, déjenme, eso lo averiguamos para ya arrancar, yo creo que la próxima semana con actividades prácticas. ¿Listo? Al menos alcanzar a hacer una práctica porque sí me interesa que ustedes ejerciten un poquito el tema de entrevistar al paciente, de tener el contacto con el paciente que no lo pudieron hacer el semestre pasado y pues aprovechar lo más posible en este semestre. Pero miramos a ver qué horarios podemos manejar. Si es necesario, hacemos una actividad, no sé, un viernes o tratamos de organizar para que al menos logremos hacer actividades adicionales con pacientes y tengan ustedes el contacto, la experiencia con los pacientes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos Profe, el una sábado. pregunta, las Claro, exposiciones que, los temas de exposición son para este sábado. para este sábado, sí, señor. Ah, listo, profe. ¿Vale? Profe, ¿volvemos a Bueno, tener quiz o no, ya se los voy a dejar para el otro miércoles. listo, profe, gracias? Pero vayan estudiando. Estudiando esto de mato, que es un tema chévere. Digamos que ya hicimos como un barridito inicial, pero a medida que de lo que expongan, eh, vamos a, y con los otros, con los hemogramas que tengo aquí, voy a ver si saco otros casos clínicos y los revisamos. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, Bueno, profe. Profe, gracias. bueno, hasta luego.